Sin más dilación, quiero darles la bienvenida oficial al inicio de este nuevo programa, nuevo de este año. Es un programa que llevamos ya tiempo ofreciéndolo desde la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia. Llevamos años ofreciendo ya este programa y me gustaría empezar diciendo que me llamo Teresa Blumenstein y que soy la coordinadora de dicha Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia, que llamamos abreviadamente JCOR. Y somos un grupo de 24 organizaciones que están acreditadas ante las Naciones Unidas para representar muchas experiencias y visiones y sabiduría que procede de congregaciones católicas, de hermanas, hermanos y padres, así como sus muchísimos y muchísimas personas laicas asociadas a sus misiones. Más adelante en la sesión les voy a dar más detalles sobre esto, pero primero quería presentarme brevemente y presentar brevemente al grupo al que represento antes de que iniciemos nuestra sesión. Muy bien, vamos a hacer un repaso primero de en qué va a consistir la reunión de hoy. Hoy vamos a hablar en más detalle de lo que es la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia. Luego vamos a hablar también de qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Supongo que muchos y muchas ya los conocerán, pero por si no lo conocen, les vamos a explicar en qué consisten porque es un marco que va a ser fundamental para este programa. Y luego vamos a hablar también un poquito más de cuál es el papel de las congregaciones religiosas dentro del sistema de las Naciones Unidas y el marco de trabajo de los ODS, o Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero antes de hacer todo esto, vamos a comenzar nuestro programa, al igual que lo hacemos con cualquier reunión que organiza JCOR, con un breve momento mm, para, eh, para centrarnos en como comunidad espiritual a través de la oración. Oremos. Dios bondadoso, permite que nuestros corazones se asienten hoy en ti mientras celebramos el encuentro de nuestros muchos y diferentes caminos y llamadas. Que nos regocijemos ante la oportunidad de conocer mejor a nuevas personas, compañeras y amigas que vienen de muchos rincones de tu creación. Permítenos ser conscientes de tu presencia en cada una de ellas. Estamos agradecidos, agradecidas por esta nueva oportunidad que nos das de servirte, a ti, que eres fuente y sustancia de nuestra misión e identidad comunes. Nos sentimos honrados y honradas de que se nos confíe el servicio y la promoción de la justicia social, económica y ambiental de nuestras comunidades locales y de nuestra comunidad internacional. Guíanos en nuestro esfuerzo por colaborar y cambiar sistemas para que podamos sembrar más eficazmente tu luz y amor generosos allí donde más se necesiten. Amén. Y a medida que vamos avanzando, bueno, antes de que continuemos, quiero
dar la bienvenida a las personas que se acaban de unir y que aún no se han podido presentar en la ventana del chat, así que les animo a que pongan en esa ventana del chat su nombre, la congregación u organización a la que pertenecen y desde qué país se nos unen. Muy bien. El primer tema del que vamos a hablar hoy, como hemos prometido, es presentar la coalición de religiosos y religiosas por la justicia, que organiza y facilita este programa que va a durar 8 meses. Como ya he mencionado antes, somos un grupo de 24 ONGs y que están acreditadas ante las Naciones Unidas. Todas tenemos una persona que nos representa a esta congregación, a cada una de estas congregaciones en la sede central de la ONU en Nueva York, y también tenemos representantes en otras oficinas de la ONU, como la que está en Nairobi, Kenia, o en Ginebra, en Suiza. Y otra cosa que tenemos en común es que o sea, todas estas organizaciones y congregaciones están comprometidas por mejorar el medio ambiente y el bienestar de las personas que están viviendo en pobreza. Como grupo, tenemos una presencia geográfica en más de 100 países. Y estas son las organizaciones que conforman JCOR. Si quieren, pueden tomarse un momento para ver si su organización o su congregación está en esta lista. Sé que hay varias organizaciones aquí que a su vez son un colectivo o una coalición de varias o muchas congregaciones. Por ejemplo, la Conferencia del Liderazgo Dominico representa docenas de congregaciones. Y hay otros grupos como Unánima y como Vivat Internacional, que también son una agrupación de otros grupos. Y otra cosa que es importante saber es que aunque su congregación no esté en esta lista, es decir, que no sea parte de JCOR o de alguno de los grupos que conforman JCOR, nos encanta que hayan acudido, porque parte de la visión de JCOR es reunir toda la sabiduría y la experiencia posible que se encuentra en toda la comunidad internacional de religiosos y religiosas, porque necesitamos esta sabiduría y esta experiencia para todos los procesos y la toma de decisiones que tiene lugar en las Naciones Unidas. Por supuesto, el tema fundamental que nos reúne hoy es una misión común. Tenemos una sensación de misión, un llamado de misión común. La misión de JCOR es facilitar la colaboración entre las personas miembro y asociadas de las congregaciones religiosas católicas que, que están trabajando en la base y que están trabajando también en las Naciones Unidas para conseguir dos cosas. La primera es reforzarnos mutuamente la capacidad de incidencia política que tenemos y la segunda es hacer o gestionar esta incidencia política comúnmente en favor de la justicia social, económica y ambiental y la paz y hacerlo a diferentes niveles, que son el internacional, el regional y el nacional. Y me gustaría saber, bueno, cuando decimos que nos vamos a reforzar mutuamente nuestra capacidad para incidir políticamente, es una de las razones por las que nos encontramos aquí. Nuestra oficina está en Nueva York, está adjunta o cerca de la sede de las Naciones Unidas y gran parte de nuestro trabajo
nos da muchas oportunidades de aprender mutuamente los unos de las otras. Y esto nos da mayor capacidad de incidir en las políticas y de defender la justicia social, económica y ambiental y la paz. Y vemos continuamente eh, que en realidad no paramos de aprender de todos los aportes y la experiencia de las personas que vienen a nuestras reuniones y que están en todas partes del mundo. Así que estas reuniones no es para que las personas que estamos aquí en la sede de las Naciones Unidas enseñemos a las que no están allá, sino que se trata realmente de un intercambio de experiencias y de un aprendizaje mutuo. Y antes de que continuemos, me gustaría hablar de el trabajo de incidencia política, porque esta palabra o este grupo de palabras, incidencia política, es muy difícil de traducir de un idioma a otro y hay diferentes conceptos. Entonces, me gustaría que nos aseguráramos que todos y todas entendemos qué estamos diciendo. Parece que hay un problema con la interpretación de portugués. Parece que no se oye. Sí, estoy en ello, pero el audio llega interrumpido. No sé si puede ser un problema con la conexión de Vivian. Si este es el caso, Vivian, no sé si hay algo que puedes hacer al respecto. Quizás, no sé, ponerte en un lugar donde haya más cobertura. Muy bien, muchas gracias, Vivian. Y gracias a todo el mundo. Tenemos que trabajar en equipo, efectivamente. Bueno, me gustaría decir, estábamos hablando de qué queremos decir cuando hablamos de incidencia política, platue o advocacy en los diferentes idiomas. Cuando usamos esta palabra, lo que queremos decir, en realidad hablamos de una variedad diferente de cosas. Es un paraguas muy amplio que cubre diferentes cosas. La incidencia política puede implicar muchas acciones diferentes, públicas o privadas, que promueven la justicia, que puede ser justicia social, justicia económica o justicia ambiental, pero que promueven la justicia en nuestros sistemas, en nuestras estructuras, en las estructuras de nuestra sociedad. Y más adelante voy a dar más detalles y más ejemplos políticos, pero algunas de estas actividades, no todas, voy a darles algunos ejemplos nada más. La incidencia política sería, por ejemplo, hablar o informar a una comunidad o a sus líderes políticos. También es incidencia política escribir cartas o declaraciones. Incidencia política también son las acciones conjuntas que pueden ser organizar o puede ser unirse a una manifestación o una campaña que tiene como objetivo abordar el tema de alguna injusticia estructural. Hay un par de aspectos importantes también que queremos decir sobre JCOR nada más empezar, y es que hay muchas maneras de estar en contacto con nosotros, además de participar en este programa. Una es que todos aquellos de ustedes que tienen una representante en las Naciones Unidas pueden ponerse en contacto directo con esta representante o este representante y tenemos un listado en el que verán los nombres de todos estos representantes. Y también aprovecho la ocasión para decirles que les enviaremos todas las diapositivas de la reunión de hoy por correo electrónico después de la sesión y también traducidas en diferentes idiomas para que tengan
también tengan acceso, perdón, a todos los enlaces que ven en las diapositivas y que tengan también toda la información escrita que les estoy presentando. Otra puerta que está abierta para ustedes para que estén en contacto con nosotros es, aparte de a través del representante o la representante de su congregación ante las Naciones Unidas, es ponerse en contacto directo con nosotras en nuestra oficina de las Naciones Unidas, que está en Nueva York. Yo ya me he presentado, así que voy a hacer unos minutos de pausa para dejar que nuestra coordinadora adjunta, Katie Garrison, se presente también, ya que está aquí con nosotros. Katie, ¿puedes saludar a los asistentes, por favor? Muchas gracias, Teresa. Estoy intentando contestar a todo el mundo que escribe en el chat, porque para mí es maravilloso ver cuántas personas se nos han unido hoy y que vienen de todas partes del mundo. Como Teresa ya ha explicado, yo soy Katie Garrison, soy la coordinadora adjunta de la Coalición de Religiosos y Religiosas por la Justicia y tengo el privilegio de trabajar con Teresa en nuestra oficina de Nueva York y también gestiono y coordino muchos de nuestros canales de comunicación, desde nuestras redes sociales hasta los boletines mensuales y todo el trabajo de comunicación que se hace de nuestra oficina hacia las diferentes regiones en las que estamos representados. Y estoy segura de que tendremos más oportunidad de conocernos a fondo a lo largo de este programa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Katie. Bueno, si alguno de ustedes o alguna de ustedes ha recibido alguna vez una invitación de la oficina de JCOR para unirse a una conferencia o si han recibido alguna vez el boletín mensual de JCOR, que sepan que la persona que está detrás de todas estas comunicaciones es Katie y que es una mujer maravillosa y que además nos mantiene siempre al día. Otro espacio muy importante que quiero señalarles es la página web. Mantenemos una página web que está llena de información, siempre actualizada, que incluyen recursos que van mucho más allá de de lo que vamos a estar tratando en este programa. La dirección es jcor2030.org. jcor2030.org. Y también tenemos varias redes sociales, varios perfiles dentro de las redes sociales. Aunque como muchos y muchas de ustedes estamos usando menos este recurso últimamente, y les recomendamos mejor que acudan a la página web porque es donde están están todos los recursos que tenemos que ofrecer y cada vez usamos menos las redes sociales. Discúlpenme, no me he dado cuenta, creí que había apagado el micrófono para toser. Bueno, siempre parece que los aspectos políticos o la política está separada de la espiritualidad y que son como dos esferas completamente diferentes. Vamos a hablar entonces de por qué en las congregaciones religiosas estamos implicadas en el mundo de la ONU. Y como en muchas cosas, la base de esta participación y las raíces está en la doctrina social de la Iglesia. Y estoy segura de que la mayoría de nosotros y nosotras conocemos alguno de estos principios o pilares o temas que vemos que son el centro el núcleo de las enseñanzas de la
de la doctrina social de la Iglesia. Y vemos que esta doctrina social de la Iglesia nos enseña a defender los derechos de de las personas trabajadoras, nos enseña a defender los derechos de todas las personas, nos explica que tenemos una responsabilidad para defender y proteger los derechos de todas las personas con una opción preferencial por los pobres y nos invita a cuidar del entorno natural, de la creación, nos invita a ser buenos vecinos y vecinas de las otras especies que conviven con nosotros y nos anima a participar en los aspectos sociales y los aspectos ambientales, porque formamos una familia, formamos una comunidad y estamos invitados a participar en ambas. También nos llama a reconocer la dignidad humana en todas las circunstancias. Y también nos llama a ejercer una solidaridad auténtica, porque el sufrimiento de una persona es el sufrimiento de todas y el bienestar de una persona es el bienestar de todas. Y nos invita a no descansar hasta que todo el mundo pueda disfrutar de su plena dignidad. Y desde este punto de partida, me gustaría invitarles a, a que estudiemos juntos y juntas uno de los documentos que es sin duda uno de los más importantes que ha publicado nunca las Naciones Unidas. De hecho, es el primer documento que las Naciones Unidas publicó en su existencia, que es la Carta de las Naciones Unidas, en la que declaran cuál es su misión. Y creo que cuando examinen el contenido de esta Carta de las Naciones Unidas verán que hay ciertas coincidencias bastante importantes entre la Carta de las Naciones Unidas y la doctrina social de la Iglesia. La Carta dice, nosotros los pueblos de las Naciones Unidas, y voy a hacer una pequeña pausa para subrayar que dice los pueblos, porque ya desde el principio las Naciones Unidas se autorreconoce como una comunidad internacional de pueblos. No dice que es una organización de líderes políticos, no dice que es una organización de empresas o de directores de empresa. Está pensado para ser un foro de reunión de todos los pueblos de las naciones. Y sigue diciendo, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del ser humano, en la dignidad y en el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, resueltos a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de libertad. No, resueltos a vivir en paz, a mantener la paz internacional, a asegurar que no se usará la fuerza armada, a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Y sabemos que las Naciones Unidas, en diferentes fuentes de noticias, se presenta de una manera diferente, pero
esta Carta de las Naciones Unidas es el centro, el núcleo de las Naciones Unidas. Y vemos que a lo largo de su historia, que ya es larga, las Naciones Unidas han desarrollado varios marcos sólidos en los que se han elaborado estas ideas y se han hecho más concretas para que se pudieran llevar a la práctica en el mundo. Uno de los marcos más importantes que ha surgido de este esfuerzo de las Naciones Unidas es la Declaración de los Derechos Humanos. Y tiene muchas partes, pero he subrayado varias que creo que se corresponden con muchos de los ministerios y carismas de las personas que estamos reunidas aquí hoy. Dentro de este marco tenemos, como decía, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tenemos también definiciones de lo que son los derechos civiles y políticos. Tenemos una definición de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales. Se ha buscado establecer un consenso y sistemas de rendición de cuentas. Se ha intentado eliminar la discriminación de las mujeres. Se ha intentado eliminar la tortura y otros tratamientos crueles e inhumanos. Se han definido los derechos de las personas trabajadoras migrantes y sus familias, los derechos de las personas de capacidad diferente, los derechos de la infancia y otro sistema de rendición de cuentas para eliminar la discriminación racial. Y si vemos todos estos marcos de trabajo, podríamos decir que es una forma de poner los principios de la doctrina social de la Iglesia en un lenguaje secular, laico y práctico. Otro marco que ha surgido de las Naciones Unidas y que refleja de una forma muy significativa los apostolados y los carismas de la comunidad internacional de religiosos y religiosas, es este marco que llamamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, abreviados como ODS. Para aquellas personas que no conocen todavía este marco, es la agenda de la que se ha dotado todo el sistema de las Naciones Unidas en 2015. Es una agenda que se aprobó en 2015, pero que va a seguir siendo la agenda y el marco de trabajo de las Naciones Unidas hasta 2030. Y no vamos a entrar ahora en este programa, no vamos a trabajar con todos estos ODS y no los vamos a hablar en detalle hoy, pero a medida que avancemos y a medida que les proyecto en pantalla diferentes versiones lingüísticas de ellos, ven que tratan de las preocupaciones fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y que nuestros apostolados intentan abordar. Los objetivos son como, por ejemplo, acabar con la pobreza y el hambre, garantizar una salud y bienestar, la educación, agua potable, energía para todo el mundo, garantizar que hay una relación responsable entre los seres humanos y el resto del mundo viviente y de cómo respetamos nuestros ecosistemas. Los objetivos hablan de establecer todo tipo de igualdad social y habla de crear instituciones que defiendan la paz y la justicia. Así que una forma de contemplar este marco de trabajo se podría decir que es como una hoja
de ruta secular hacia el reino de Dios. No es el lenguaje que utilizamos en nuestras comunidades espirituales, pero sí es un lenguaje que nos ayuda trabajar y entendernos mejor con personas de otras fes, por ejemplo, o de personas que no tienen ningún tipo de fe, pero que sí quieren trabajar con nosotros y nosotras como hermanos y hermanas en el mundo para conseguir este sueño común que compartimos todas las personas de buena voluntad. Y hay unas cuantas relaciones más entre esta entidad que es teóricamente solo política y otros enfoques más espirituales. Y en primer lugar, quiero compartir algunas declaraciones que han hecho líderes de las Naciones Unidas, líderes que tienen un papel que parece ser exclusivamente político y que, sin embargo, han subrayado la importancia de la dimensión espiritual de su trabajo. Un antiguo subsecretario general de las Naciones Unidas, Jan Eliasson, dijo: es importante que nos demos cuenta de que todo lo que hacemos necesita un elemento espiritual. Tenemos que dejar, tenemos que parar esta tendencia de dividir la humanidad entre nosotros y ellos. La palabra más importante para el mundo es unidos o unidas. Otra declaración, y esta vez es del doctor Asakaram, que fue un asesor de alto nivel del Fondo de Población de las Naciones Unidas y que ahora trabaja en el diálogo interreligioso. Decía: las Naciones Unidas y sus agencias trabajan con un amplio espectro de temas que afectan a las comunidades internacionales, incluidos los derechos humanos, la población, la alimentación, etcétera. Y en cada uno de estos temas, la religión juega un importante papel complementario moral, social, económico y político en las comunidades privadas de derechos. Toda tradición religiosa tiene líderes y redes que proporcionan alimentos, atención sanitaria, educación y mediación en conflictos, y estas redes preceden a la ONU y a las entidades gubernamentales y llegan a más personas y están más arraigadas que cualquier otra organización. Así que, como dijo el doctor Asakaram o el doctor Matt Vaina, el sistema de las Naciones Unidas realmente necesita colaborar y trabajar con los y las líderes religiosas de nuestras comunidades. Y también me gustaría destacar una cita del actual secretario general de Antonio Guterres, que escribió el prefacio de la encíclica Laudato Si de Papa Francisco. Y en este prefacio, el secretario general de las Naciones Unidas dice: se suele pasar por alto y menospreciar la dimensión espiritual del trabajo de las Naciones Unidas. Sin embargo, los principios básicos de la Carta, paz, justicia, igualdad, la dignidad y el valor de las personas, se, se hacen eco de las enseñanzas de las tradiciones religiosas del mundo y nos llaman a todos y a todas a reducir el sufrimiento humano. Como la encíclica Laudato Si reflexionaba en 2021, nuestra casa común se encuentra rota. Es una prueba política de proporciones épicas, pero en el fondo, en definitiva, es una prueba moral. Y todo esto apoya claramente, son personas dentro del sistema de las Naciones Unidas que ejercen papeles realmente políticos y que dicen claramente que el
trabajo es político, pero que el trasfondo de este trabajo político es espiritual. Y después, en el otro lado de la moneda, en el otro enfoque, me gustaría también subrayar que ha habido muchos momentos importantes en los que nuestros líderes espirituales también han subrayado la importancia del papel de la política. Aquellas personas que buscan promover el reino de Dios y el amor, hablan también de la dimensión política. Por ejemplo, en la encíclica Evangelii Gaudium del Papa Francisco se dice, la política, tan denigrada, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Mm. La apertura a a la trascendencia. eh, por favor, sed valientes y no tengáis miedo de dejaros interrogar en los proyectos políticos y económicos por un significado más amplio de la vida, porque esto os ayudará a servir verdaderamente al bien común y os dará fuerza para multiplicar y volver más accesibles para todos los bienes de este mundo. Otro ejemplo de líderes espirituales que subrayan la acción política es del Papa Benedicto, eh, en su encíclica de Caritas Est, en la que dice la Iglesia no puede ni debe sustituir al Estado, pero al mismo tiempo no puede ni debe permanecer al margen de la lucha por la justicia. Tiene que desempeñar su papel mediante la argumentación racional y tiene que volver a despertar la energía espiritual sin la cual la justicia no puede prevalecer ni prosperar. Voy a leer esto de nuevo. Sin la energía espiritual, la justicia no puede prevalecer ni prosperar. Una sociedad justa debe ser el logro de la política, no de la Iglesia. Sin embargo, la promoción de la justicia mediante esfuerzos para lograr la apertura de la mente y la voluntad a las exigencias del bien común es algo que concierne profundamente a la Iglesia. Y tenemos otra cita más del Papa Francisco en Laudato Si, que nos dice que no solo lo espiritual es político ni lo político es espiritual, sino que de hecho las enseñanzas espirituales están dentro de todas las dimensiones del desarrollo, que es el ámbito de trabajo de las Naciones Unidas. Él dice, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a las personas excluidas y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Y me gustaría que, bueno, más adelante les voy a dar unos minutos para parar y que nos planteemos una serie de preguntas y responderlas, pero quiero darles ahora también un momento breve de reflexión. Les invito a que miren de nuevo todos los objetivos de desarrollo sostenible y que se pregunten si ustedes reconocen su apostolado acá. ¿Ven aquí el carisma de su congregación? Puede que se reconozcan en muchos de estos objetivos o puede que se reconozcan en uno o en dos, pero sí que me gustaría que vean también los dibujos que los representan y sobre todo que se hagan una imagen
del mundo que representaría la consecución de todos estos objetivos para todas las personas. ¿Ven su apostolado acá? ¿Lo reconocen? ¿Reconocen el carisma de su congregación acá? Así que vamos a tomarnos 1 o 2 minutos de silencio y voy a ir cambiando el idioma de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la pantalla y les pido que tomen nota para ustedes mismos o mismas o si lo desean compartir en la ventana de chat también es bonito, que eh, elijan cuál es el objetivo que está más relacionado, más estrechamente relacionado con su apostolado o con el carisma de su congregación.
Hay personas que han empezado ya a compartir en la ventana del chat su relación con los diferentes ODS. Vemos que se cita por ejemplo, la justicia y la paz y las instituciones fuertes, la acción climática, la igualdad y la educación. También vemos muchos de ustedes que se identifican con los objetivos uno, 2 y 4. Hay muchos ministerios que trabajan, muchos apostolados que trabajan con la pobreza, con el hambre, con el agua limpia. Hay varias que hablan de diferentes tipos de desigualdades. Y antes de que continúe hablando de algunos de los aspectos prácticos de cómo trabajamos con las Naciones Unidas, me gustaría hacer una pausa para ofrecerles la oportunidad de hacer alguna pregunta. No sé si ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que hemos compartido hasta ahora o si hay algo que quieren compartir. Su reacción o su respuesta a lo que hemos presentado hasta ahora, por ejemplo, el marco de trabajo de los ODS o cómo funcionan las Naciones Unidas con los diferentes aspectos que he comentado hasta ahora, cualquier cosa que deseen decir. Y si quieren hablar, no tienen más que levantar la mano virtual que tiene un botón abajo, en el botón de reacciones, en la parte inferior de su pantalla hay un botón de reacciones que tiene un corazoncito, o también tienen uno que pone levantar la mano y tiene una mano, o si tienen la cámara encendida, pueden levantar la mano sin más, a la vieja usanza, y yo ya lo veré. Y si ninguno de ustedes, si ninguna de estas soluciones les corresponde o les va bien, no tienen más que conectar su micrófono y pedir la palabra. Adelante, Gabriela. Gabriela Alado. Hola, saludos. Muchas gracias, Teresa. Lo que a mí me ha llamado la atención y además me ha emocionado es la parte en la que ha explicado que lo espiritual es político y lo político es espiritual, porque a veces cuando las personas religiosas intentan hacer oír su voz en situaciones políticas difíciles, lo que suelen responder las personas que están en el gobierno es, este no es vuestro área, ustedes dedíquense a lo que hacen y déjennos a nosotros el tema político. Y a veces también en las diferentes las diferentes congregaciones religiosas también hay personas que dicen, no, este no es nuestro área, pero nosotros pensamos que allá donde hay personas oprimidas y personas que están sufriendo, tenemos que estar ahí. Y esto me ha emocionado. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Sí, no vivimos en un mundo compartimentalizado. Es posible que nos organicemos así, pero de hecho el mundo está interconectado. Adelante, Michael Mary Nolan. Buenos días. Estoy en Brasil. Bueno, en la primera diapositiva, cuando ha citado todos los documentos de la red de las Naciones Unidas, habría que incluir el documento de los derechos de los pueblos indígenas. Sí, es buena idea, lo voy a hacer. Sí, es que hay tantos documentos tan interesantes y es tan difícil elegir unos cuantos porque las Naciones Unidas está produciendo documentos continuamente y muchos son muy buenos. Pero este sí que es importante. Creo que ya encontraré algún huequito en la diapositiva para que encaje. Gracias.
Sí, Miriam. Miriam Cole. Saludos a todo el mundo. A mí me parece que esto es muy bueno para nosotros y nosotras, porque hay muchos temas que tienen que ver con la justicia y la paz que se nos han escapado. Y tener este foro en el que podemos hablar de estos temas que tienen que ver con los derechos humanos, creo que nos va a empoderar y creo que esta presentación hasta ahora ha sido excelente y muy clara. Y espero que a lo largo de este programa aprendamos a ser buenas defensoras de la justicia y de la paz. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Miriam, estoy encantada de que haya podido participar. Joseph Bocaco. Y por cierto, si en algún momento pronuncio mal el nombre de alguien, por favor, corríjanme. Buenos días, mi nombre lo ha pronunciado estupendamente. Estoy encantado de que haya podido pronunciar bien mi nombre. Bueno, estoy en Congo y estoy muy contento porque los objetivos que tenemos en nuestro carisma sí que aparece reflejado en muchísimos aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible que nos ha mostrado. Y es evidente que nuestro país eh, tiene carencia de igualdad, por ejemplo, que hay problemas de igualdad entre los sexos, entre los géneros, tampoco hay paridad y no sé si ustedes están informados actualmente, pero nuestro país está plagado de guerras y conflictos y estamos muy, muy contentos de el papel que la Iglesia está jugando en este país para intentar señalar cuáles son los problemas que aparecen, para intentar equilibrar el poder político y para trabajar también en todo el mundo para que se oiga la voz de los menos favorecidos. Así que estoy encantado de poder participar en esta comunidad, en este programa de formación y muchas gracias. Muchas gracias, bienvenido, Joseph. Linda, muchas gracias por haberme dado la palabra. Me parece que los contenidos que se están enseñando son muy pertinentes y me ha parecido muy interesante también la relación que he visto entre nuestro carisma y los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotras trabajamos para combatir la pobreza, el hambre, para ofrecer una educación de calidad y es interesante ver cómo coincide perfectamente con esto. Disculpen, pero su conexión se interrumpe y le oigo a trozos. La Iglesia y las congregaciones tenemos un papel que jugar y es un papel muy importante. Lo siento, pero el sonido llega interrumpido. Y tenemos que mostrar valor y eso también se corresponde con nuestro carisma, el ser valientes para hacer este trabajo de defensa. Gracias.
Muchas gracias, Linda. Jean-Paul Malou. Jean-Paul, ¿puede conectar su micrófono para que le escuchemos? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí. Muy bien. Bueno, quería intervenir sobre el tema de la relación entre la espiritualidad y la política. Creo que en la historia de la Iglesia, San Juan Pablo II ya dijo que la fe y la razón son dos caras de la misma moneda. No, sin razón no se puede tener fe y sin fe no se puede tener razón. Y los objetivos de desarrollo sostenible buscan el bienestar del ser humano. Esta contribución, cuando la leemos, nos damos cuenta de que los textos eh, son quizás son cercanos a nosotros y es muy agradable leerlos, todo cuando se leen los objetivos concretos, pero nos interrogan en muchas cuestiones. Nosotros estamos en un país, en Congo también, donde, como ya ha comentado mi compañero, hay muchas guerras y muchos conflictos y hay muchos programas humanitarios también, pero eh, estos programas están aquí para salvar al ser humano y a las familias, eh, pero a veces lo hacen mermando la naturaleza, el medio ambiente. Estoy hablando de ecología ahora, porque donde hay guerra ya no hay, donde no hay paz, y cuando no hay paz, la naturaleza no puede respirar. En la encíclica Laudato Si nos invita, y el Papa Francisco nos invitan a proteger a la naturaleza, pero la primera naturaleza que debemos proteger, en mi opinión, no son los bosques, no son los ríos, sino el ser humano. El ser humano es el guardián de la creación. Y creo que al principio y lo primero que tenemos que tratar en esta conferencia es el ser humano. Yo a veces me cuestiono este tema cuando hablamos de este matrimonio entre lo espiritual y lo político, es quién conforma la política. ¿Son creyentes? ¿Y quién vive la espiritualidad? ¿Quiénes son los creyentes? Y por eso a mí me inquieta quién merece que luchemos por todo el mundo. ¿Debemos luchar solo por los cristianos? ¿Son los cristianos los que tienen que hacer política? Eh, ¿Y por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el hambre? No sé, hay diferentes interpretaciones y diferentes cuestiones que nos deberíamos plantear porque beneficiarían a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jean-Paul. Esta es una pregunta muy importante, es un reto para todos nosotros, especialmente para las personas que trabajamos en educación, porque eh, en muchas de nuestras redes escolares han educado a los líderes más importantes políticos que hay en este momento. ¿Y qué pasa con los valores que aprendieron en nuestras escuelas en el momento en el que entran en los edificios donde toman las decisiones políticas? Parece que en la mente dividimos, esta es mi parte espiritual y esta es mi parte política, y no usamos las lecciones que aprendemos en un ámbito cuando actuamos en el otro espacio. Así que parte de nuestro trabajo es animar a que nuestra espiritualidad y los valores que alimentamos con nuestra espiritualidad aparezcan también
y deberían de ser incluso más visibles cuando estamos en otros ámbitos, en otros espacios, en todos los ámbitos de nuestra vida. Es un reto común dentro de las Naciones Unidas, dentro de este sistema. Muchas veces las personas hablan de los pilares del desarrollo y cuando hablan de pilares de desarrollo hablan de lo social, lo económico y lo ambiental. Y a mí no me gusta nada esta imagen, esta forma de comprender o de entender el desarrollo. No me gusta, porque los pilares, como como las columnas de un edificio, están muy separadas entre ellas. Hay espacios, nunca se tocan y eso es lo que hace fuerte el edificio. Pero creo que es una mala imagen, una mala comparación para nosotros, porque como usted ha dicho, la humanidad está dentro de la naturaleza, no estamos por encima de ella, no estamos separados de ella. Y si pensamos en el desarrollo humano o en el desarrollo social, estamos hablando de algo que existe ya dentro del marco del bienestar del mundo, del medio ambiente en su conjunto. No son cosas separadas, no son cosas paralelas. La economía, cuando hablamos del desarrollo económico, es la forma en la que nos relacionamos como seres humanos con el resto de la naturaleza. Y es una forma que tenemos de mover y compartir recursos, pero tampoco está separado del medio ambiente o de nuestras relaciones entre personas. Así que es muy importante plantearse estas cuestiones y estoy muy contenta de que usted esté aquí para explorarla con nosotros y nosotras. Gracias. ¿Alguien más había levantado la mano y luego la ha bajado? No lo sé, pero me parecía que había alguien más y no lo veo ahora. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema de la reunión de hoy. Ahora que ya hemos hablado de por qué participamos en el sistema de las Naciones Unidas como comunidad de fe y como miembros o asociados y asociadas de congregaciones religiosas, lo siguiente que vamos a abordar son los detalles prácticos de cómo participamos. Aquí tenemos un mapa muy simplificado del sistema tan complicado de lo que llamamos las Naciones Unidas. Y dentro de esta estructura tan complicada hay un proceso de acreditación de organizaciones no gubernamentales. Y aunque sé que lo normal en una congregación religiosa es que no pensemos que una congregación es una ONG, pero dentro del sistema de las Naciones Unidas es la categoría en la que encajamos, especialmente, o sea, en las Naciones Unidas o eres gobierno y parte del gobierno o si no, eres una ONG y no hay otras categorías, no hay más participantes. Entonces, las congregaciones religiosas se nos ve dentro del sistema de las Naciones Unidas como ONGs. Y he intentado ilustrar aquí dónde encajamos dentro de este sistema. Es decir, una vez que hemos conseguido la acreditación, lo hacemos a través de estas burbujas verdes, a través del Consejo Económico y Social, pero nuestro papel, como no estamos dentro del sistema, es decir, no somos miembros de las Naciones Unidas, nuestro papel es vigilar, por eso he puesto aquí unos ojos, vigilar lo que está haciendo el sistema. Y hay 30 ONGs que tienen acreditación ante las Naciones Unidas
y en su conjunto representan, bueno, cada una de estas 30 ONGs representa o bien una congregación o un conjunto de congregaciones religiosas. Y como grupo, estas 30 ONGs representan un total de unas 200 congregaciones católicas. ¿Y qué significa estar acreditado ante las Naciones Unidas? Pues quiere decir que si estás acreditado como ONG, puedes participar en diferentes procedimientos de las Naciones Unidas. Algunas de las cosas que se nos permite hacer es hacer declaraciones orales, es decir, podemos hablar en algunas reuniones y conferencias de la ONU. Se nos permite también presentar declaraciones escritas. Podemos solicitar reuniones con diplomáticos o con representantes de diferentes gobiernos. Podemos participar en muchas conferencias de las Naciones Unidas. Podemos patrocinar eventos, bien dentro o fuera de la sede central de las Naciones Unidas o en algunas de las salas de reuniones que están muy cercanas a las Naciones Unidas. Y estos eventos son oportunidades en las que nosotros y nosotras podemos invitar a miembros de nuestra congregación o miembros de las comunidades con las que trabajamos para que aporten su experiencia personal y su visión personal y que la aporten al diálogo que se está teniendo en la ONU. También podemos hacer recomendaciones formales o informales cuando se está negociando un acuerdo o un documento o una declaración de la ONU nueva. En muchas ocasiones se nos permite presentar nuestras recomendaciones para que las ideas que tenemos se incluyan en estos documentos. Y otra parte muy importante de nuestro papel es presentar nuestras ideas y nuestras perspectivas en forma de informes o comentarios sobre el progreso de los derechos humanos en los países o en el desarrollo de los países y como se pueden imaginar, en la mayoría de estas ocasiones presentamos informes en los que hablamos de la falta de progreso. No solemos hablar de la perspectiva del progreso ya alcanzado, sino que hablamos de lo que el gobierno no ha protegido o no ha realizado. Así que, en cierto modo, sí que hacemos una vigilancia clara, tenemos los ojos bien abiertos sobre lo que están haciendo los países y por eso he dibujado los ojos antes en el esquema de las Naciones Unidas, porque nosotros y nosotras tenemos comunidades en muchos lugares del mundo, en muchos países y especialmente estamos presentes en estos lugares donde están las comunidades más vulnerables, que son a las que estamos llamados y llamadas a servir. Y ahora bueno, en este momento ha habido representantes de las congregaciones religiosas en las Naciones Unidas ya desde hace muchos años. Y estas, este trabajo ya nos ha dado una cierta reputación y se nos considera una voz ya con un cierto peso cuando se nos escucha dentro de las Naciones Unidas. se, la fama que tiene la voz de las congregaciones religiosas es de ser una voz experta, porque ustedes proporcionan una visión que viene del trabajo que están haciendo en sus apostolados con las poblaciones más pobres o más vulnerables sobre el terreno. Y su voz también tiene fama de ser imparcial porque ustedes representan comunidades que están en muchísimos países diferentes, por lo que no defienden ustedes los intereses de una identidad nacional determinada. Es decir, que ustedes no van a defender solo los intereses de un país en concreto. Su voz también tiene fama o se reconoce por ser creíble, porque, por supuesto,
por la forma en la que ustedes viven su vida, practican sus valores y expresan el cuidado de la importancia que tiene para ustedes la dignidad humana de la creación, como llevan vidas de servicio, pues sus opiniones son importantes y se tienen fama de ser creíbles porque son sinceras. Su voz también tiene fama de ser bastante regular o consistente, porque los representantes de las congregaciones religiosas han defendido siempre posiciones basadas en las constituciones de sus congregaciones y basados en principios que son más antiguos que las Naciones Unidas, incluso son más antiguos que muchas de las naciones que son parte de las Naciones Unidas. Y esto aporta algo muy importante, que es continuidad y estabilidad en el diálogo internacional que tiene lugar entre gobiernos en las Naciones Unidas. Porque como todos y todas sabemos, y lo hemos visto muchas veces, la posición que adopta un gobierno puede cambiar radicalmente de un año al siguiente dependiendo de quién ocupe una posición de liderazgo en el país en ese momento. Y cuando eso ocurre, pues siempre aparece esto amenaza siempre el progreso que se ha hecho como comunidad internacional en el pasado. Si se han acordado determinados derechos y consensos y se ha decidido sobre qué es lo bueno y lo malo y cuando de repente los gobiernos cambian de postura completamente y pasan de blanco a negro o de negro a blanco, esto retrasa o incluso impide estos acuerdos a los que ya se han llegado. Y por eso es muy importante que en la mesa haya sentada alguna voz que siempre sea consistente y que siempre defienda los mismos derechos, la justicia y la paz. Y nosotros hemos sido parte de esta voz en el sistema de las Naciones Unidas. Y una cualidad muy importante de la voz religiosa en las Naciones Unidas es que es una voz muy colaborativa. Sus representantes ante las Naciones Unidas siempre han formado coaliciones, han formado parte de comités, siempre han trabajado en colaboración. Y al trabajar así, no solo han conseguido tener una voz de más peso o más eficaz cuando interactúan con los gobiernos, sino que también son una prueba viviente de que la colaboración es posible, de que los gobiernos pueden tomarlos como ejemplo cuando se les pide a los gobiernos que colaboren, que lleguen a acuerdos, que contribuyan, que trabajen juntos, somos una prueba viviente de que esto es posible, de que se puede colaborar y que los objetivos comunes y el bien común se pueden poner por delante de la gloria individual o de los logros individuales. Y esto es muy importante. Y solo para que tengan una idea, estos son algunos de los comités o las coaliciones que tienen una presencia importante de representantes de ONGs religiosas. En muchos de estos comités, no solo, bueno, van a ver que no solo el número de miembros el número de miembros que son representantes de comunidades religiosas es muy alto, sino que también van a ver que el liderazgo de estos comités en muchos casos son personas que representan congregaciones religiosas. Los voy a leer, especialmente para aquellas personas que tal vez no entiendan inglés. Los comités en los que hay una presencia mayoritaria de representantes de congregaciones religiosas son comités que hablan que abordan los temas del tráfico de personas, el desarrollo económico, es decir, las fuentes y los usos de los fondos para el desarrollo. Hay un grupo para acabar con sinhogarismo,
Hay otro grupo sobre la igualdad y desigualdad social. Hay un grupo dedicado a los derechos de las personas migrantes. Hay un grupo sobre los derechos de los pueblos indígenas. Hay un grupo de trabajo dedicado a la minería que se ocupa del trabajo de todas las industrias extractivas y también se encarga del tema del derecho humano al agua. Hay un comité sobre el estado económico, el estatus económico y social de la mujer. Hay otro grupo sobre los derechos de las niñas. Como ven, son todo temas bueno, en este grupo se trata sobre todo de la igualdad de género y también somos parte de un comité de ONGs religiosas en las Naciones Unidas que reúne ONGs que representan diferentes tradiciones religiosas. Hay muchos más comités, pero estos son los comités en los que la representación de las congregaciones religiosas, de las ONGs religiosas, es muy elevada. Voy a hacer de nuevo una pausa porque sé que les he dado muchísima información de golpe y voy a hacer una pausa ahora para ver si alguien tiene alguna pregunta o necesita alguna aclaración sobre cómo interactuamos con el sistema de las Naciones Unidas. Muy bien. Veo que tienen ustedes una capacidad de atención fantástica y lo han entendido todo muy rápidamente. Entonces continuamos. Muy bien. Ya hemos hecho una revisión un poco de la historia de la representación de las congregaciones religiosas en las Naciones Unidas y cómo hemos estado trabajando hasta ahora. Y ahora quiero hablar un poco más de qué es lo que nos reúne en la colaboración como JCOR y también lo que nos reúne a nosotros y a nosotras aquí hoy en este programa, más específicamente. Bueno, algo que nos motiva en este momento como eh, personas del Nuevo Testamento, conocemos el concepto y el ejercicio de intentar leer los signos de los tiempos, de garantizar siempre que utilizamos odres nuevos para el vino nuevo. Y por eso hay unos cuantos signos de los tiempos que estamos viendo ya y que suponen un llamado a que trabajemos en coalición. Uno de estos signos es que hay una tendencia, no en todas las congregaciones, pero en el conjunto de la vida religiosa, sí que se ve la tendencia a, a que hay una disminución de las vocaciones a la vida religiosa. Y esto nos requiere, nos implica que tenemos que dar una serie de pasos. Uno de ellos es que necesitamos adoptar un enfoque más creativo a los apostolados, enfoques que nos ayuden a retener o conservar la sabiduría de nuestros carismas únicos, de nuestras diferentes congregaciones, y al mismo tiempo usar la fuerza que tenemos al conjugar las congregaciones religiosas con las muchísimas personas laicas que trabajan con nosotros o que pertenecen a nuestra
a nuestra familia religiosa y que tienen la misma misión que nosotros, que tienen el mismo objetivo y todos y todas tenemos dones que ofrecer. Esta tendencia también es un llamado a confrontar algunas cuestiones difíciles sobre la justicia estructural que están, que están por detrás de la cuestión de de la sostenibilidad de nuestra propia congregación. Cuando consideramos cualquier congregación y esta congregación se está planteando que tal vez no vaya a existir para siempre o que tal vez tenga que cerrar casas en un sitio determinado, tenemos que plantearnos estas preguntas difíciles. El día en el que ya no podamos continuar con un apostolado determinado, ¿cómo vamos a mantener la dignidad de las personas a las que servimos cuando ya no estemos? Y si ya no estamos, ¿cómo se va a defender y cómo se va a sostener la dignidad de las personas a las que servimos? ¿Y qué sistema va a asegurar que los derechos de estas comunidades están protegidos y se cumplen? Esta comunidad o comunidades van a poder vivir con dignidad una vez que nos vayamos. Otro signo de los tiempos muy importante que nos llama a hacer coaliciones es que vemos que los espacios políticos se están cerrando cada vez más y cada vez son menos receptivos a las voces de la sociedad civil, que es otra forma de expresar que estamos viendo que hay muchos gobiernos que cada vez son menos democráticos o eh, usando el vocabulario de nuestra iglesia, cada vez son menos sinodales. Y en estas circunstancias vemos que es valioso hablar con una voz organizada y unificada, porque hablar de esta forma nos permite usar los espacios y las oportunidades que todavía están abiertas para nosotros y protegerlos, proteger estos espacios para que se reduzcan aún más, evitar que se reduzcan aún más e intentar preservar estas oportunidades que quedan para que los pueblos de cualquier nación puedan decir algo y puedan participar en las decisiones que están tomando sus gobiernos. Otro signo muy importante de los tiempos del nivel de las Naciones Unidas es la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se aprobaron en 2015, como hemos comentado antes, y que se votaron unánimemente, se aprobaron por unanimidad, es decir, que todos los gobiernos de la Tierra acordaron que esto iba a ser prioritario y que iban a dar todos los pasos necesarios para conseguir estos objetivos antes del 2030. Y todos los gobiernos acordaron esta misión común para aliviar el sufrimiento tanto humano como ambiental. Y las personas que en aquel momento estábamos en las Naciones Unidas vimos entendimos esto como una oportunidad y como un llamado a la acción a todas nuestras comunidades religiosas en el mundo, porque estos objetivos son realmente hermosos. Como ya he mencionado anteriormente, son eh, un reflejo excelente, si no perfecto, de nuestra visión común del reino de Dios, de la ciudad de Dios. Un mundo en el que todas las personas pueden vivir con dignidad, una tierra que se puede sostener
sin interferencia de los seres humanos. Así que las ideas de esta agenda eran excelentes y eran algo que queríamos que se llevara a cabo. Pero también somos conscientes de que es muy difícil poner palabras hermosas sobre el papel y es muy difícil pasarlas a la práctica. Y también éramos conscientes de que había muchas posibilidades de que, a no ser que un grupo muy grande de personas en todo el mundo que vigilaran esta agenda y que se implicaran en que se cumpliera de verdad, éramos conscientes de que había muchas posibilidades de que estos objetivos no se consiguieran y que las personas que se beneficiarían de ellas serían una sección un número muy pequeño dentro de la población mundial y que las personas a las que servimos, las más vulnerables, las más ocultas, se iban a quedar por el camino y no iban a conseguir, no iban a disfrutar del trabajo que se hiciera en pro de estos objetivos. Y cuando entonces vimos en esta agenda un llamado a la acción de nuestra comunidad internacional para implicarnos, no solo en la implementación de los objetivos, como ya estamos haciendo muchos de nosotros y nosotras durante siglos en nuestros apostolados, sino también para hacer un seguimiento cuidadoso del progreso de los avances hacia la consecución de estos objetivos en todos los países en los que estamos presentes, para asegurarnos de que esta implementación además no se hace solo para unos pocos, sino para todas las personas. Y esto además tiene que incluir a las personas más pobres y más vulnerables del mundo. Y reconocemos que como nuestras comunidades llevan siglos yendo a los lugares más remotos, donde están las personas más vulnerables y más marginadas, durante siglos, como he dicho, estábamos en una posición ideal para poder hacer este seguimiento de avance o de progreso y que podíamos ofrecer ideas sobre cómo los gobiernos mismos podrían cumplir sus promesas, y que estábamos también en una posición invidiable para pedirles que rindieran cuentas allá donde estas promesas no se estaban cumpliendo. Y por eso este llamado a la acción nos trae al propósito de este programa de formación, que es participar en este llamado a hacer un seguimiento del progreso del cumplimiento de los ODS. Y permítanme que les dé la primera introducción al contenido específico de este curso mensual de 8 meses, este camino de 8 meses que vamos a recorrer unidos y unidas. Estoy segura de que han leído antes de registrarse que esto es un programa de formación para participar en una conferencia de las Naciones Unidas que tiene un nombre tontísimo y larguísimo y que no usamos nunca entero porque es muy largo, lo abreviamos. Entonces, para que todo el mundo sepa, el nombre completo de esta conferencia es el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Pero la mayor parte del tiempo lo llamamos FPAN. Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, le llamamos FPAN, FPAN, FPAN. Y bueno, las siglas son diferentes en diferentes idiomas. En inglés le llaman HLPF, en español le llamamos FPAN. Está explicando ahora cómo se llamaría en francés y cómo se llamaría en portugués. Y esta conferencia es el mecanismo y el proceso que se ha elegido para que las naciones de todo el mundo hagan un seguimiento del avance
hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y el centro y el corazón de este proceso es una reunión anual que tiene lugar en Nueva York en julio, todos los años, y que en esta reunión se invita a los países, las naciones, a que ofrezcan una presentación sobre el progreso que han conseguido en su país en la implementación de los ODS. Y esta conferencia también es una oportunidad para que las naciones propongan qué cambios o mejoras se pueden hacer en la forma en la que están implementando los objetivos para acelerar el avance hacia su plena implementación. Así que como comunidad internacional que se dedica en cuerpo y alma a las personas pobres, oprimidas y a la tierra, tenemos un llamado a participar en este FPAN. Y parte de este compromiso nuestro podremos limitarnos a observar y a escuchar para ver lo que están presentando nuestros líderes políticos y cómo están contando la realidad de nuestras naciones, pero hay otra forma en la que también podemos participar, que es aportar nuestras propias historias, nuestras propias observaciones y nuestras propias inquietudes que obtenemos de nuestra propia experiencia en el servicio a las comunidades marginadas y conseguir que la conversación se centre en estos grupos para que no se queden atrás o para que no ni siquiera se los mencione en los informes. Lo último que vamos a hacer hoy es hablar de los detalles logísticos de nuestro programa que va a continuar hasta agosto. Pero antes de que entremos en los detalles prácticos, quiero hacer otra breve pausa para preguntarles si tiene alguien alguna pregunta o necesita que le aclaremos cualquier punto sobre qué es lo que nos reúne aquí en este programa y por qué queremos participar en este proceso. Muy bien, veo que todos están conformes, así que continuamos. Bueno, pues aquí estamos, al principio de este viaje de 8 meses para implicarnos en este proceso que llamamos Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. Y como ya saben, seguramente, porque habrán recibido un programa de todo, o sea, sí, un detalle de todo el programa completo, tenemos una serie de reuniones en directo, en línea, como la de hoy, en la que se les van a ir dando orientaciones e informaciones importantes y donde intentaremos ayudarles a preparar su implicación y su participación en la conferencia de julio. Como ven ahí, ya hemos terminado la primera reunión prácticamente. Bueno, lo vamos a hacer dentro de unos minutos, todavía no hemos terminado. Habríamos terminado la primera reunión y luego nos volveremos a reunir igual que hoy en Zoom el 20 de febrero, el 27 de marzo y el 15 de junio. Luego en julio va a haber muchísima actividad porque es cuando tiene lugar la conferencia del FPAN en Nueva York. Y luego tendremos una última sesión después de la conferencia el 7 de agosto. Y todas estas reuniones van a tener lugar en la misma hora de hoy. Es decir,
la hora UTC, hora universal coordinada, es de 2 a 3, o sea, de 14 a 16 horas. Pero ya sé que para cada uno de ustedes es una hora diferente dependiendo de dónde se encuentren en el mundo. Y sé que para aquellas personas que vivimos en países en los que además tenemos una práctica muy extraña, que es que cambiamos la hora 2 veces al año, pues para nosotros la hora cambiará, pero para el resto de los países nos reuniremos siempre a la misma hora. Pero no se preocupen que cuando llegue el momento de cambiar la hora en aquellos países que todavía lo hacen, les avisaré. Otra parte importante de este camino va a ser una invitación a que se unan a reuniones regionales, que son las que, bueno, hay reuniones en las que todo el mundo se reúne desde todos los rincones del mundo, esos son reuniones internacionales. Luego hay reuniones más pequeñas en las que se les invita a reunirse solo con aquellas personas que están en la misma región del mundo. Y ahí tendrán la oportunidad de tener una interacción más personal, de aportar ideas más sobre lo que está ocurriendo en su región con personas que viven en esa misma región y pueden encontrarse con que tendrán retos que son únicos a esa parte del mundo. Y habrá varias reuniones de estas regionales, en la primera de las cuales se les invitará a que participen virtualmente en algo que se llama Foro Regional de Desarrollo Sostenible. Estos foros regionales tienen lugar todos los años entre febrero y abril, y cada región del mundo tiene su propio foro regional sobre desarrollo sostenible. Este foro regional es parte del proceso de preparación que culmina con el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible, que es el Foro Internacional de Desarrollo Sostenible. Así que aquí tienen las fechas de cada región y ven que en algunos hay más oportunidades para participar virtualmente que en otros, pero por lo menos siempre hay algunas sesiones en las que se puede participar virtualmente. Y ya les daré más adelante todos los enlaces y todos los detalles para que puedan participar en el foro de su región. Pero para que sepan, estas son las fechas en las que se va a reunir el foro de su región. Así que mm, para que tengan en mente estas fechas entre febrero y abril, se las comunicamos. También vamos a organizar reuniones pequeñas de esta delegación, de las personas que estamos en este programa, vamos a organizar también dos reuniones regionales. La primera va a ser dentro de poco. Les invitaremos a una reunión regional dentro de nuestro grupo, pero regional, en febrero, y ahí tendremos la oportunidad de reunirnos y saludar a personas de nuestra región y conocernos mejor a medida que avanzamos en este proceso. Y la segunda oportunidad de reunirse a nivel regional será a finales de junio, porque para entonces ustedes ya habrán tenido oportunidad de leer el informe de su gobierno. Pues cada gobierno va a presentar un informe sobre el desarrollo, los avances en la consecución de los ODS, y a cada uno de ustedes se les invitará en esta reunión regional a que intercambien sus reacciones iniciales a lo que dicen sus gobiernos en los informes. Y las fechas y la hora de estas reuniones regionales las elegirán ustedes como grupo. Así que antes de organizar esto, les enviaré correos electrónicos
para que cada grupo regional pueda encontrar el mejor día y la mejor hora para esta reunión. Otra parte importante de este proceso es una serie de compromisos por su parte que tienen que cumplir entre reuniones. Como he mencionado antes, después de cada reunión internacional que tengamos, compartiré la grabación de la reunión y también compartiré las diapositivas que se presentan en cada reunión y las compartiré en los 4 idiomas. Y normalmente también les daremos algunas instrucciones para que realicen o bien una reflexión o bien una tarea que tienen que hacer entre reuniones. Y esto va a ser una parte muy importante de su participación en el proceso de las Naciones Unidas, que damos en llamar EFEPAN. Así que en esta actividad entre reuniones es una parte muy importante del programa. Así que por favor ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta que con venir solamente a estas reuniones no está todo hecho. Sí que es una parte importante, pero que las acciones que hagan entre las reuniones van a ser esenciales. Y si ven que no van a tener tiempo o que no van a poder participar en alguna de nuestras reuniones, no se preocupen porque saben que podrán consultar la grabación posteriormente y les animamos a que lo hagan para que no se pierdan ninguna información importante por el camino. Y finalmente, cuando llegue el mes de julio, será el momento de la conferencia. Y es posible que algunos o algunas de ustedes estén ya planeando venir en persona a Nueva York a la conferencia, pero que sepan que esto no es un componente necesario o imprescindible para participar en el programa, porque es posible seguir la mayor parte del foro totalmente virtual. Durante los días de celebración del foro se les animará a que elijan algunas sesiones, pero les vamos a pedir que vean cuantas más posible. Ya verán que hay muchísimas y son muy variadas, pero les pediremos también, les animaremos encarecidamente a que vean la presentación del representante de su país, del informe del representante de su país, que son presentaciones que no duran más de 15 minutos, así que vamos, confío en que todo el mundo es capaz de encontrar 15 minutos. Y si no pueden tampoco asistir o sea, conectarse en el momento exacto en el que su representante está dando el informe, todo se graba. Entonces podrán ver ustedes la grabación después, pero sí que es muy importante que vean la presentación del representante gubernamental de su país. Si quieren participar aún más, hay muchos eventos paralelos y debates, etcétera, organizados por diferentes agentes e instituciones y que tienen que lugar paralelamente al foro y podrán asistir a estos también. Y después hay algo que es como una combinación de estas cosas que hemos mencionado, porque les vamos a pedir a cada uno de ustedes que participen en una serie de webinarios que llamamos el Laboratorio de los ODS de JCOR. Esta serie de webinarios tiene lugar del 27 al 31 de julio de este año. Y van a ser 5 llamadas de reuniones de Zoom interactivas y cada una de ellas va a estar dedicada a uno de los temas o de las áreas en las que se centra el FEPAN de este año. Así que los temas son los objetivos, mm, los 5 objetivos que se han elegido como tema para el FEPAN están extraídos de los 15 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son el número 6, el agua potable segura para todo el mundo; el número 7, que es energía sostenible y fiable y moderna para todo el mundo; el número 9,
que es infraestructura resiliente, inclusiva y sostenible, industrialización y innovación. El número 11, que son ciudades inclusivas, seguras, resilientes. eh, el número 17, alianzas para conseguir todos los objetivos. Y hablaremos de la estructura y de los detalles de este laboratorio a medida que vayamos avanzando hacia el mes de julio. Pero para que tengan una idea general de esta actividad que vamos a crear entre todos y todas, para participar en estos laboratorios les vamos a pedir que ofrezcan algunos comentarios o una presentación breve sobre o bien sus observaciones relacionadas con el tema y basadas en su experiencia en su país, o quizás una crítica al informe de progreso de su gobierno relacionado con el ODS del día en el que participen, o una buena práctica de su congregación o su apostolado que aborde ese ODS. Pero no se preocupen porque les vamos a dar muchísimos más detalles más adelante. De todos modos, quería que tuvieran una idea general de todo el recorrido en el que nos estamos embarcando hoy. Pero de momento vamos a hablar solo de los pasos inmediatos que tenemos ante nosotros. Primero van a recibir un correo electrónico con las diapositivas de hoy y con la grabación. Y recibirán también un enlace para registrarse en la próxima reunión del 20 de febrero, así que por favor regístrense en la reunión de febrero lo antes posible y también vigilen su bandeja de entrada de correo porque recibirán también una invitación para elegir una fecha para reunirse con los delegados y delegadas de su región entre el 9 y el 23 de febrero. Pero la fecha exacta entre el 9 y el 23 de febrero lo decidirán ustedes como grupo regional. Y también les voy a estar enviando de nuevo las diapositivas y el vídeo de la llamada de hoy, de la reunión de hoy, y alguna información y preguntas para reflexionar que les pedimos que tengan presentes y que preparen hasta la próxima reunión, que será nuestra reunión número 2. Muy bien. Pues de nuevo les he dado un montón de información en muy pocos minutos, pero les prometo que tendrán todo esto por escrito en su correo electrónico para que puedan repasar aquellos detalles que necesiten. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran ustedes plantear? ¿Algún comentario en general antes de que cerremos la sesión de hoy? Adelante, Miriam. Muchas gracias, Teresa, por esta presentación maravillosa, porque yo no sabía muy bien qué era esto exactamente y ha sido una presentación preciosa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por venir y por comenzar este camino con nosotros y nosotras. Helga, muchas gracias, Teresa. Esto ha sido muy interesante. Y ha sido muy bueno escuchar qué tipo de trabajo se está haciendo en las Naciones Unidas y qué trabajo hacen las ONGs. Y tengo una pregunta. ¿Sabe usted algo de qué países son los que van a presentar el informe en esta conferencia de julio? ¿Se refiere usted
¿A qué países van a presentar o quiere saber algo específico sobre estos países? No, lo pregunto porque se me ha invitado y yo estoy en Noruega, así que supongo que se me ha invitado porque Noruega va a presentar su informe. Sí, sí, es correcto. Cuando enviamos las invitaciones para este programa, lo hicimos, o al menos siempre intentamos invitar a aquellos miembros de nuestras congregaciones que o bien viven en este momento en uno de los países que va a presentar su informe o que tienen una experiencia personal significativa en uno de los países que va a presentar informe. Y Noruega sí que es uno de ellos. Así que por eso ha recibido usted la presentación. De todos modos, es posible que haya algunas personas acá que vengan de países que no presentan su informe este año. Y aunque el programa este año va a ser menos interactivo para ustedes porque va a haber bastantes elementos que tal vez sean más difíciles para ustedes si no son de alguno de los países que hace la presentación, sí que vamos a proporcionar alguna información valiosa en el programa que esperemos que les ayude y que puedan ustedes aplicar más allá de esta conferencia. Pero para aquellas personas que quieren confirmar, hemos puesto ya un enlace en la ventana del chat en la que pueden ver una lista de los países que van a presentar el informe este año. Y este es un enlace que también les enviaremos en el correo electrónico que les vamos a estar mandando después de la reunión de hoy. Así que si en este momento no les da tiempo de copiar el enlace, no se preocupen que se lo enviaremos. Pues muchas gracias. Un placer. Linda, nada, solamente quería dar las gracias por esta presentación maravillosa y les doy muchos ánimos. Muchas gracias, hermana Linda, por los ánimos y se lo comunicaré también a todos los compañeros y compañeras que son miembros de la coalición y que están trabajando aquí en Nueva York. Hermana Julia, quería agradecer mucho la presentación. Ha sido muy coherente, muy bien estructurada y para nosotros era necesario y además nos da ánimos a continuar trabajando como trabajamos. Creo que es cierto que todos los que estamos aquí somos personas religiosas, pero también somos personas políticas y necesitamos unir cada vez más la religión con los aspectos políticos, no partidistas, sino de política de Estado. Y es importante hacer esta diferenciación. Su presentación ha sido estupenda y vamos a continuar en la lucha. Necesitamos seguir luchando. No podemos dejar de resistir nunca. Amén. Muchas gracias. De hecho, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, cuando todo es más difícil, es cuanto más importante es continuar. Sí, efectivamente. Muy bien, pues veo que nadie más levanta la mano. Así que, bueno, que sepan que les vamos a estar enviando muchísimos materiales por correo electrónico, así que estén atentos a su bandeja de entrada. Y también vamos a crear un grupo de WhatsApp para todas las personas que se han registrado. Y esto nos va a ayudar porque sabemos que en general se mira más el WhatsApp que el correo electrónico, así que les vamos a estar enviando recordatorios de reuniones y cuando haya grabaciones importantes o cuando hayamos enviado diapositivas, les avisaremos también por WhatsApp para que puedan mirar su correo electrónico.
y así esperamos que nadie se pierda por el camino y que podamos terminar esta formación todos unidos y unidas. Muchas gracias por dedicar un tiempo que sabemos que es precioso y ya sé que las personas religiosas, los miembros de congregaciones religiosas en este momento son las más ocupadas del mundo y por eso les agradecemos mucho este esfuerzo de dedicar el tiempo y esperamos aprovecharlo como se merece. Intentaremos seguir buscando nuevas formas de contribuir a la justicia y a la paz en estos 8 meses que vamos a seguir caminando en unión y más adelante. Así que nos vemos por correo electrónico, por WhatsApp y el 20 de febrero. Y muchas gracias a nuestras intérpretes, Ana, Gabriela y Vivian. Chao. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Teresa. Bye. Thank you. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Thank you. Ciao.